verlo. Él preguntó qué cosas discutís, dijimos lo del Nazareno, muerto en la cruz, en plena juventud, aún no podemos comprenderlo. Quédate con nosotros, quédate, y deja que se pase el tiempo. Te daré gracias entre las naciones, Señor. Contaré tu fama a mis hermanos. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Preparemos en esta celebración reconociendo nuestros pecados. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Al celebrar un año más los misterios en los que la humanidad recibió la esperanza de la resurrección, recuperando la dignidad original, invocamos, Señor, tu compasión para que percibamos siempre en el amor lo que hemos celebrado con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo, a la oración de la hora nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo, llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo, pero Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda». Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que le había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente,
de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo eso ya estamos en el 3er día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros también fueron al sepulcro y lo encontraron como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece, el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, siguiendo siempre Hechos de los Apóstoles, poco después de lo que fue esa primera gran predicación y esos primeros miles que se hacen bautizar, aunque de estos muchos eran peregrinos en Jerusalén y llevaron esta fe a muchos sitios. Nos dirá Hechos de los Apóstoles que habían entre los que se bautizaban de no sé cuántos países, desde Roma a Asia Menor, al norte de África, de todas partes, con lo cual es la primera Pentecostés, que es el don del Espíritu Santo para todas las gentes. De esta forma, de forma profética, se expande ya desde el principio. Es muy curioso ver cómo en Roma, antes de que vayan Pedro y Pablo, ya había fe. Y puede ser muy bien que viniese de algunos de estos que hablan aquí, que eran de Roma, que vuelven a su país, bueno, a donde viven,
y que allí hicieran una pequeña comunidad aún sin pastores y sin nada, que lo único que hubiese era en ese momento pues un pequeño conocimiento de Cristo y el sentido del bautismo cristiano y poco más. Llegarán los apóstoles más adelante a todos estos sitios, o los discípulos, y encontrarán ya un pequeño abono, un pequeño campo ya abonado para que empiece las primeras comunidades cristianas ya serias. Pero aquí, si esto es lo que habíamos visto hasta ahora, hoy viene el hecho del primer milagro. Van al templo y en el templo está este que pide limosna, conocidísimo por todos, porque llevaba años y años pidiendo allí. Este en aquella época no es como la nuestra. No se podía pedir limosna si uno no tenía realmente un problema físico que le impidiese trabajar. Estaba prohibido a los que podían trabajar pedir limosna. Solo los que no podían trabajar podían pedir limosna. O podían pedirla también a aquellos niños huérfanos. Si eran niños, niños. Niños quiere decir de menos de 10 años. Si no, tenían que ponerse a trabajar. Incluso ya había niños hasta los 7 años que se ponían a trabajar en aquella época. En aquella época y casi en la nuestra. Recordemos que hace nada, principios del siglo XX, todavía con 7 años se ponían a trabajar. Aquí, en Barcelona, no en otros sitios. Pues bien, lo que hacen es ese lisiado de nacimiento, va pidiendo limosna. Entra Pedro y Juan, les pide limosna. Y lo curioso es que dice Pedro, míranos. Clava los ojos en ellos, esperando que les daría algo, y responden con esa frase que se ha hecho ya mítica casi. No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Lo agarra de la mano derecha y lo incorpora. Se le fortalecen pies y tobillos y empieza a andar normalmente. Aquí es el primer milagro que hace la Iglesia. Bueno, lo hace Cristo, pero por medio de la Iglesia a partir de lo que es el don del Espíritu Santo. Habían hecho ya milagros, habían sacado demonios, habían curado enfermos. Si os acordáis, en aquellas 2 misiones, ya cuando estaban con Cristo vivo, cuando los envía a predicar a los pueblos de 2 en 2, y habían vuelto entusiasmados. Pero aquí es la primera vez después del don del Espíritu Santo. Y aquí hay una cosa que es curiosa, la sabemos todos, pero es igual. ¿Qué dice Pedro y qué dice Jesús cuando cura? Jesús cuando cura, cura Él y basta. Aquí cuando Pedro cura, lo dice claro, en nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. En nombre de Cristo, porque el que cura es Cristo, no los apóstoles. Los apóstoles son los intermediarios para que Cristo cure, porque por ellos mismos no podrían, solo por el ministerio de Cristo. Ese primer milagro que llevará a que se agolpe mucha gente, y ya lo veremos, empezará la segunda gran predicación de Pedro. Claro, aquí seguro que habían otras predicaciones internas en el grupo de los discípulos, pero aquí se habla de esas predicaciones ad extra, hacia afuera, las que el Espíritu Santo está reclamando para que la Iglesia se extienda primero en Jerusalén, después en todo lo que hoy llamaríamos Israel y después en todo el mundo. Pero eso lo iremos viendo día a día. Y en el Evangelio encontramos hoy los discípulos de Emaús. Curioso, estos 2 discípulos, muy integrados por lo que dicen ellos, conocían casi todo, solo que con un error de fondo. Esperábamos que Él liberase a Israel, o sea, un Mesías político. Ese es el gran problema de los primeros cristianos, incluso de los apóstoles. Acordaos,
Te pedimos que en tu reino uno esté uno a la derecha, otro a la izquierda. Hoy somos benévolos y decimos en el reino de los cielos. No, estaban hablando del reino material. Subían a Jerusalén para hacerlo rey. Y recordemos, los discípulos le hacen la entrada triunfal como el que será el nuevo rey en Jerusalén. Y no se enteran de que su reino no es de este mundo. Por eso quedarán todos decepcionados con su muerte. ¿Cómo es posible? No ha de ser el rey. Y lo han matado tan fácilmente. Claro, Jesucristo es rey en la cruz, coronado de espinas. Es el rey que salva a sus súbditos, pero los salva del pecado y de la muerte. Es muy diferente de lo que ellos pensaban, aunque Jesús lo iba profetizando. Pero ellos todavía están en esta mentalidad, estos discípulos de Emaús. Bueno, lo han matado, sí, hace 3 días o estamos al 3er día. Sí, unas mujeres dicen que el cuerpo no está allí, que unos ángeles dicen que ha resucitado, pero ellos de momento no lo han visto. Bueno, todo de historias hasta que el mismo Jesús, que se presenta como un viajero más, dice que les abre el sentido de las Escrituras. Lo que hace es explicarles el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es toda esa preparación a Cristo y nos habla de Cristo. Y son tantas y tantas las profecías que nos hacen ver quién es este Cristo, qué es lo que ha de hacer, y toda su pasión y muerte. Y ese Cristo empieza a abrirles ese sentido. Y aquí ellos quedan como entusiasmados de la palabra. Esto es uno de los problemas que a nosotros nos cuesta tener. Tendríamos que ser amantes de la palabra de Dios, conocerla, saborearla, tenerla como fuente de salvación para cada uno y no como aquel rollo que nos van a meter y que, bueno, ¿quién lo aguanta? En la fracción del pan descubren a Cristo, lo invitan a la cena, parte el pan, lo reparte y entonces se dan cuenta de que es Cristo. El Evangelio lo hace expresamente y Cristo lo hace expresamente. No es la Eucaristía, era una cena, pero les ha recordado la Eucaristía, les ha recordado a Cristo y el gesto típico que él hacía lo hizo en la multiplicación de los panes, en las 2 multiplicaciones de los panes y los peces, lo que representan proféticamente lo que será la Eucaristía. Lo hizo Jesús en la última cena, pero allí no estaban estos 2 discípulos, pero el gesto era típico de Jesús. Lo reconocen al partir el pan y desaparece de ellos. Vuelven corriendo a Jerusalén, recordemos que están a 60 estadios. Un estadio es poco menos de 200 metros, o sea, están a unos 11 kilómetros de distancia. Mínimo, aunque vayan un poco rápido, casi 2 horas para llegar. Llegan, lo primero que oyen, Jesucristo se ha aparecido a Simón. No tenemos esta aparición, solo se nos dice aquí. Bueno, aquí en algún sitio más que se apareció primero a Simón. Y entonces ellos explican, a nosotros se nos ha aparecido. Y cuando acaban de explicarlo y están allí reunidos los apóstoles y unos cuantos discípulos, ya lo veremos más adelante, se presenta Jesús mismo entre ellos. Pero eso ya lo veremos. Por Jesucristo el Señor hemos nacido del agua y del Espíritu. Oremos como hijos al Padre que nos ama y escucha. Por la Iglesia, para que se deje guiar siempre por la luz de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los adultos recién bautizados, para que iluminados por Cristo sean sus testigos. En los diversos ambientes en que viven, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los servidores del orden y de la seguridad ciudadana, para que busquen el bien de todos y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la lluvia que debe llevar el agua que nuestra sociedad necesita,
Que Dios providente y bueno nos la conceda como una bendición que baje del cielo hasta nosotros, roguemos al Señor. Por nosotros que celebramos con gozo la Pascua del Señor, que seamos luz de Cristo en medio del mundo, roguemos al Señor. Y escúchanos, Señor, concédenos ser en todo momento portadores de la salvación que nos mereció Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas de la redención humana. Concédenos complacido la salud del alma y del cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser
Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis. A vos, Señor, lo torno, todo es vuestro, disponed todo a vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que eso me basta, eso me basta. Oremos. Liberados de la vieja condición de pecado, te pedimos, Señor, que la devota participación en el sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu Os espíritu. bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.